Hola, soy Angie Acurio y tú estás en Positivamente, un espacio creado para que actives la motivación, el empoderamiento y el líder que llevas dentro. Este programa está creado especialmente para ti. Y hoy tengo una súper invitada. Estamos hablando de activar el empoderamiento, de fortalecer nuestro interior, de empezar a creer en nosotros mismos. Y esta invitada que tengo es una líder activista a nivel latinoamericano que empodera a muchas mujeres de todos los sectores. Sobre todo se enfoca mucho en impulsar el empoderamiento económico de la mujer. ¿Cómo podemos crear proyectos para que la mujer tenga un empoderamiento sostenible y pueda salir adelante? Estoy hablando de la gran Nadia Sánchez, una mujer extraordinaria que realmente tiene un poder interno que conecta en toda Latinoamérica y en el mundo. Es presidenta de la Fundación She Is y nos va a contar toda su experiencia de cómo hace para poder activar su empoderamiento y creer en ella misma. Con nosotros, la gran Nadia Sánchez. Nadia, bienvenida desde Colombia. Te envío un fuerte abrazo desde Perú. Angie, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre, siempre para mí es un honor estar en tus espacios y en este trabajo tan dedicado a todas estas mujeres y hombres líderes en el continente para encontrar precisamente, ¿no?, ese propósito positivamente. Así que soy muy feliz de compartir contigo toda esta experiencia. Y yo más que feliz, Nadia, de que te des un espacio en tu recargada agenda, porque para todos los que ya están conectando con nosotros, la he sacado a Nadia de una reunión para que pueda compartir con nosotros todo el conocimiento que tiene y toda esa motivación que siempre conecta. Nadia tiene una característica muy importante, tiene una energía y realmente es imparable. Cuando vino al Foro Latinoamericano de Mujeres Emprendiendo con Éxito, yo la miraba a ella, pero nunca se cansaba, nunca se agotaba, siempre estaba activa. Y Nadia, hoy vamos a conversar sobre cómo Nadia Sánchez activa su empoderamiento. Y lo primero que quiero saber es, ¿qué es para ti estar empoderada? Angie, bueno, mucho se ha escuchado sobre el tema de empoderamiento. De por sí, ahorita hablar de empoderamiento es un tema de moda, pero realmente el empoderamiento, más que un tema de moda, es un ADN para nosotras. Cuando hablo de empoderamiento, ¿qué es ser esa mujer empoderada? Es poder tener un propósito de vida claro, una mujer autónoma y capaz de tomar las decisiones, pero sobre todo que ejerza, como su palabra lo dice, de empoderar, que ejerza y que genere ese poder en otras mujeres para decidir y encontrar propósito. Entonces, estar empoderada es lograr eso, encontrar el propósito, entender también obviamente las falencias y las debilidades que tenemos, pero tener la capacidad de conectar y de generar poder en otras mujeres para transformar su entorno. Uh-huh. Y parte de lo que dice Nadia es muy importante, el hecho de generar poder y de ayudar crecer a otras personas, ayudar a brillar a otras personas. Una característica que tiene Nadia y que yo resalto mucho, Nadia, y que lo quiero mencionar, es que Nadia activa el brillo de muchos hombres y mujeres y los ayuda a crecer sin necesidad, como yo siempre digo, de opacar a los demás. Al contrario, lo que yo admiro mucho de Nadia en todo el trayecto que viene construyendo es eso, que siempre da un espacio y siempre genera diferentes tipos de vitrinas para que otros hombres y mujeres también puedan brillar, para que puedan dar conocimiento y sobre todo puedan empezar a generar un efecto multiplicador. Nadia, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en este camino de líder influyente? Angie, bueno, yo creo que quien más que tú, que has estado al pie del cañón, como digo yo, pienso que cuando hablo precisamente del empoderamiento es poder tener ese poder interno para generarle poder a más personas y eso a lo largo del camino
¿qué ha sido lo más difícil? Número uno, enfrentar los desafíos de los egos en las personas, porque cuando entendemos que el fin último de trabajar es subir y alimentar el ego, estamos olvidando la meta como objetivo, que es transformar la vida de las personas. Entonces, para mí en este camino lo que he tenido que afrontar, pues precisamente es esa competencia, vemos la vida como una competencia cuando no estamos en una carrera contra el tiempo, estamos es en una carrera por transformar vidas. Entonces, yo creo que eso ha sido parte de las dificultades que he enfrentado, temas de salud y algo muy bonito que a veces los líderes no los nombran, y es que siempre tenemos que estar fuertes y no. Yo creo que cuando nos enfrentamos a esa debilidad, a entender también esas oportunidades de mejora, a entender nuestra parte vulnerable, nos damos un choque personal y luchar contra el querer ser y el sentir es muy fuerte porque los líderes también tenemos derecho a sentir, a caer, a sentirnos tristes, a tambalear. Entonces, a veces ser líder, el sinónimo grande es como ser líder es ser fuerte, no les pasa nada, es una vida perfecta. Y todo lo contrario, es cuando más desafíos afrontamos, porque tenemos la responsabilidad de muchas personas, porque manejamos un camino genuino. Entonces, yo creo que lo más difícil para mí en estos años ha sido esa lucha que muchas veces tenemos internamente. También otro tema importante en este camino es la salud, bueno, que ha sido un detonante también en muchas situaciones. Y otra de las grandes dificultades, Angie, que vale la pena nombrarlo, y es que cuando uno es emprendedor y emprendedora social, y en esto lo digo en mi caso, he tenido que asumir situaciones difíciles, no propias, sino de las mujeres con las que trabajo en temas de conflicto armado, de tener que estar enterrando personas cercanas de ellas, de entender que el trabajo de uno es mejorar la vida de ellas, pero cuando uno se da cuenta que tiene una situación muy difícil, lo tomas propio. Entonces, eso ha sido muy difícil para ir manejando, pero obviamente hace parte de ese liderazgo, esa empatía y las situaciones de vida que enfrentas, ¿no? Yo creo que parte de ese liderazgo y de ese empoderamiento de las mujeres es hacer también un poquito propio esas situaciones y esos problemas reales porque le vas a poner todo el amor y el empeño para solucionarlo. Ujú. Nadia, algo importante que acabas de mencionar es el líder es humano, el líder se quiebra, el líder también tiene derecho a parar, a por ahí sentirse vulnerable, a tomarse sus espacios, a hacer introspección, a ser consciente de que a veces tiene que comenzar a hacer un feedback, pero para con él mismo detectar fortalezas, oportunidades de mejora, entre otras cosas. ¿Cómo haces, Nadia, para tú tener esos espacios y poder hacer introspección y pensar en qué cosas tienes que mejorar? Algo importante también que mencionaste fue el ego. Muchas veces nos dejamos cegar por el ego que siempre está. Ojo, no hay persona que diga, no, yo no tengo ego. Todos tenemos ego. Lo importante es saber manejarlo. Lo importante es saber lidiar con él. ¿Cómo haces, Nadia, para propiciar esos espacios contigo? Nadia con Nadia. ¿Cómo haces? Angie, este es un tema tan importante porque yo creo que es la base precisamente de ese propósito de vida y lo olvidamos cuando andamos en la carrera, o sea, andamos con el carro sin frenos. Entonces yo creo que la pandemia obviamente nos obligó, ¿cierto?, a hacer un alto en la vida y hace parte como de todo ese esfuerzo holístico de entender que ser líder no es simplemente ejecutar programas, empoderar, sino también adueñarse de uno mismo y entender que hay espacios para la reflexión, para esas oportunidades de mejora. Especialmente para mí me costaba porque a mí me encanta trabajar y yo creo que uno ama lo que hace, ya no es un trabajo y era 24/7 y cada hora era productiva, entonces yo como hacía, obviamente para lograr tener un espacio para mí misma, me empecé a dar cuenta, incluso desde temas de la salud, en que necesita uno estar escuchado. Y mira que empecé unos hábitos de vida muy bonitos desde automotivarse. O sea, yo creí y dije, bueno, si no va a estar ahí nadie para
levantarse, pues mírate tú al espejo y empiezas a automotivarte, a hacer autorreflexión, o sea, todos los autos posibles y a generar herramientas, ¿cierto? Autodidactas que te permitan a ti levantarte con todo el power, como decimos, para empoderar. Pero esos momentos de introspección llegan casi siempre, Angie, y nos cuesta aceptarlo cuando ya estamos en un proceso de crisis muy fuerte. Entonces, ¿por qué no los prevenimos desde el inicio y manejamos todo el tema de ese liderazgo, ese coaching, de la inteligencia emocional? Porque es que la inteligencia emocional en los líderes hoy lo es todo. Digo que es el 90%, porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a pretender que el resto esté bien? Entonces, manejar el tema emocional, no llegar a esos extremos de crisis para entender que necesita uno hacerse un automotivación, sino que sea todos los días. Me automotivo, hago autorreflexión, me inspiro con uno mismo, o sea, que a uno no le dé miedo ser generoso con uno mismo y entender también qué está haciendo. Y para mí yo creo que lo más importante es cada día levantarme con una palabra muy grande de agradecimiento, planear mi día, pero generar reflexiones propias y de motivación, que sea todo en plano positivo. Y vamos encontrando esos pequeños espacios para tener habilidades que nos permitan conservar una inteligencia emocional. Los Ujú. líderes muchas veces fallamos porque todos y todas lo hemos hecho por no manejar nuestros impulsos, por no manejar esas emociones. Y ojo, es que eso está bien, porque es que no nos levantamos y crecimos con el chip de esto se maneja así, la emoción así, sino que la vida nos va presentando circunstancias, sino el punto es no llegar a la crisis para entender que hay que hacerlo, sino Ujú. positivamente desde el inicio manejar esa inteligencia emocional. A mí me encanta algo, Ani, que tú nombras, me dices cómo lo hago, y yo soy súper creyente de esas energías de la fuerza interna, del poder, y me encanta tener mi espacio adecuado que me dé a mi alegría con mis colores favoritos. Digamos, yo toda mi oficina está llena de mensajes positivos, manejo las cartas de automotivación, mensajes del universo espiritual, hago mi planeación del día y cada vez que yo me siento en este espacio digo, me encanta, me automotivo. Esto, ¿qué mensaje tengo hoy? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? Pienso mil veces antes de responder algo. Y yo creo que eso mismo tú lo vas formando también en las personas que te siguen. Y es cuando logras transmitir esa energía positiva y no tan cargada de esas situaciones malas que has tenido. Ujú. Eso que hace Nadia de tener notas, de repente por ahí algún tipo de post-it, de repente me levanto y comienzo a ver y comienzo a reprogramarme, a darme automotivación constante, es muy importante. Yo también lo hago, Nadia, constantemente cada vez que me levanto digo, hoy es un día extraordinario, hoy me va a ir excelentemente bien y así esté con algo de desmotivación, trato siempre de activar mi lado positivo. Ahora, hay algo también lindo que dijo Nadia y me encanta. Walter Rizzo, un psicólogo muy conocido, que habla mucho de los temas de codependencia emocional, asertividad, autoestima, empoderamiento, dijo algo muy importante que también Nadia lo ha mencionado, el hecho de reconocerte, de celebrar tus batallas, de decir, bueno, pues lo hice muy bien, excelente, bravo, me aplaudo. ¿Por qué? Porque a veces caemos en la falsa humildad. No, es que no fue para tanto, no, sí fue para tanto, te costó, te amaneciste, te sacrificaste, tuviste que hacer diferentes tipos de actividades, porque generalmente las personas solamente miran la punta del iceberg y no miran lo que está al fondo, ese esfuerzo, sacrificio que hacen los grandes líderes o los equipos de trabajo para poder tener un resultado extraordinario. Nadia, acá tengo la siguiente pregunta. ¿Con qué personas tú te rodeas? Tú eres una mujer empoderada, eres una mujer líder. Yo he podido ver y observar tu liderazgo, pero un liderazgo que acciona. Es decir, yo puedo decir que Nadia puede planificar todo en papel, pero lo lleva a la acción, siempre. ¿Con qué personas te rodeas? Siempre, Nadia, para estar con esa energía y ese empoderamiento genuino que tienes. Angisita, yo soy muy fiel porque mis papás siempre me dicen que depende de las personas con las que tú te rodeas, también es lo que emanas, ¿no? Lo que transmites. Y siempre, siempre hay que rodearse de personas positivas y que vayan en tu misma dirección. Ojo, nosotros no tuvimos la capacidad de elegir nuestra familia, pero sí tenemos la capacidad de elegir con quiénes nos rodeamos, nuestras amistades.
también de enseñar, de guiar, pero aprender de ellos también. Entonces acá siempre es importante elegir con quién quieres trabajar, elegir con quién te rodeas, porque no puedes cargarte el negativismo de una persona y cuando están desenfocados. Y en esto, digamos, soy muy enfática en rodearse de personas que sean coherentes de lo que sienten, piensan y hacen. La coherencia ha llevado precisamente a un liderazgo de accionar, Angisita, y de tomar decisiones incluso duras, pero al final del día te sientes tan satisfecha en que estás bien rodeada y que estás siendo coherente con tus actos. Me rodeo mucho de personas que estén todo el tiempo creando y activando. Y esas personas te impulsan a ti. Siempre he dicho que la clave de un equipo es tener a los mejores, mucho mejores que tú, porque es que precisamente todo va a funcionar. Tú no debes tener un equipo hasta ahora que esté aprendiendo y que tú seas la mejor. Debes tener un equipo en que todos sean mucho mejores que tú, porque eso es lo que apalanca y hacemos que todo brille. Entonces, es rodearse de esas personas activas. Aléjense de inmediato cuando puedan e identifiquen esas personas que te arrastran, que te jalan, que no se alegran de tus éxitos, que no te corrigen tus errores, sí, que no te los hacen ver. Entonces yo creo que es muy importante siempre rodearse de personas que estén en esa misma línea contigo, que estén enfocadas con una energía espectacular, pero sobre todo que tú desde entrada veas que es una persona coherente con lo que piensa, siente, dice y hace. Miren qué bonito lo que acaba de decir Nadia, liderazgo coherente. Es decir, una cosa es parecer y otra cosa es ser. Hay que ser y parecer, ojo, y eso es una gran debilidad, Nadia, de muchos líderes a nivel mundial. Aparentan una cosa y predican otra totalmente diferente. Y otra cosa también que me encanta que ha dicho Nadia, que es parte de ser un líder empoderado. Hay que tener personas que sumen en el equipo y no tener miedo de si alguien del equipo resalta más que el propio líder. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte de la complementariedad, es decir, somos diferentes, somos diversos, pero todos sumamos en el equipo. El propósito va a ser cumplir el objetivo que el líder vaya marcando, esa visión que tiene el líder para conseguir cosas extraordinarias. Pero lo más importante es que el líder deje que el equipo fluya, funcione, interactúe. Y también algo que me ha parecido extraordinario es rodéense de personas positivas, personas que realmente inyecten motivación, no de personas que ustedes saben que son tóxicas y que jalan negatividad en el equipo. Muchas veces, Nadia, tenemos dentro del equipo de trabajo integrantes que son tóxicos, vampiros emocionales, que absorben y dan negatividad. Y después hay muchos líderes que los mantienen y se quejan. No sé por qué el equipo no funciona, no sé por qué el equipo no fluye. Miren lo que ha dicho Nadia, qué tan importante mensaje acaba de dar. Comienza a analizar qué personas suman y qué personas no suman dentro del equipo de trabajo. Y si es que hay personas que suman, adelante, avancemos juntos. Y si hay personas que no son coherentes y no van con tus valores y principios, que den un paso al costado y tú sigue adelante, porque al final yo siempre pienso que todo se confabula y estamos donde tenemos que estar. Nadia, ¿cuáles son tus líderes referentes? ¿A quiénes admiras? Angie, sí, tan bonito eso, porque mira que llegar a ese punto y hablar así también del equipo es gracias también al liderazgo de otras personas. Que no se nos olvide que pedir ayuda no es un pecado, todo lo contrario, eso hace parte del crecimiento y ahí te lo agradezco a ti porque también has manejado mi equipo, me has guiado en ese liderazgo, entonces obviamente tú eres de mis líderes en este camino y admiro mucho y no son líderes conocidas, pero cuando yo empecé a trabajar en Colombia, en terrenos de conflicto armado, estas mujeres lideresas, líderes de mesas de víctimas, me enseñaron tanto y hoy admiro a una de ellas que es líder Premio Nacional de Paz, Juana Ruiz, porque es una mujer que transformó todo su territorio, desde el positivismo, desde esa generación de empleo, desde pasar de la victimización a la sobrevivencia, a ser empresarios. Entonces a ella la admiro muchísimo. Tengo otras grandes líderes donde, digamos, sigo también sus pasos muchísimo también en el tema espiritual. Entonces, tengo un devocionario, por ejemplo, de la Madre
martes, ahí es un devocionario de cada día de palabras de motivación para mujeres. Yo creo que la parte espiritual también es un componente importante en ese círculo de vida. Y grandes líderes, mujeres que admiro, por ejemplo, Diana Trujillo, que logró llegar a la NASA, pero así, bueno, tengo infinitas, pero yo creo que esas han sido como esas personas. Y ojo, siempre es importante, como tú dices, tener esos líderes referentes que se vuelvan esos gurús para ti y que tú sepas que han sido coherentes en su actuar y en su pensar. Exacto, lo que dice Nadia es muy importante. Esos líderes que son referentes, aquellos líderes que nos motivan y nos impulsan a que nosotros también podemos llegar a un momento extraordinario, aquellos líderes que realmente son referentes positivos para nuestra vida. Ojo, una cosa es admirar, inspirarse de diferentes estilos de liderazgo, y otra cosa es imitar y copiar. Algo que acaba de decir Nadia es importante, tener referentes y trabajar mucho la parte espiritual. La parte espiritual es algo fundamental que nos va a ayudar también a encontrar ese equilibrio, ese camino. Dentro de lo que es el empoderamiento se tiene que trabajar mucho el fortalecimiento interno. Nadia mencionó la inteligencia emocional, pero también la parte espiritual. No debemos de dejar de lado aquella parte espiritual que nos alimenta, que nos retroalimenta, y Nadia lo acaba de mencionar. Nadia, ¿cómo haces para estar siempre con energía? Yo siempre le he visto a Nadia con energía, dando lo mejor. ¿En qué momento se cansa Nadia Sánchez, por así mencionarlo? Andisita, ya me han pasado factura. Pero yo creo que la energía está cuando tú alimentas el alma, vida y corazón muy bien. Cuando sabes si te levantas con un propósito y sabes que no puedes desfallecer. Obviamente he tenido días en que entendí que tenía energía cuando amanecí un día sin energía. Entonces es darse también esos espacios de no querer hacer nada porque el cuerpo se cansa, tu mente se cansa y debes darle como una alimentación. Pero yo creo que lo que hace que uno tenga esa vitalidad y que sea imparable es cuando entiendes y tienes en tu ADN que todos los días te levantas no a trabajar, sino te levantas a trabajar por un propósito. Y eso te hace a ti vibrar, ¿sí? Te hace entrar en conexión con lo que estás haciendo con las personas, que no hay límite, no hay fecha, no hay horas, no hay segundos, sino quieres hacer, cuando conectas ese propósito a tu ADN. Sí, que corre por la sangre, no que te levantes con la pereza a trabajar y sientes como que no es lo tuyo, pero encuentra el propósito o conéctalo, ese propósito con el objetivo, que sea un ADN, y la energía no se te acaba, es imparable. Es lo que siempre mencionamos en los diferentes programas que hemos venido transmitiendo en Positivamente: el propósito, tu razón de ser, el saber que estás aquí para cumplir algo extraordinario. Cuando activas ese propósito y te enfocas, como dice Nadia, en tu propósito de vida, realmente el tiempo pasa volando y el trabajo ya no es trabajo, porque en realidad lo haces porque tienes esa pasión en el ADN. Yo he visto a Nadia viajar a diferentes tipos de pueblos muy lejanos en Colombia, le he visto viajar por todo el mundo, siempre llevando una voz de paz, de empoderamiento, y yo siempre me preguntaba y decía, ¿en qué momento para? ¿En qué momento descansa? Nadia, ¿cómo te ha afectado a ti o cómo has tomado como aprendizaje esta pandemia? Porque yo sé que tenías diferentes compromisos, viajas constantemente, el hecho de este nuevo contexto en el que nos encontramos ha hecho que todos nos reinventemos y comencemos a programarnos nuevamente. ¿Cómo has trabajado ese tema en especial? Angie, yo creo que la pandemia a todas las personas les ha tocado de una manera diferente y acá entendimos que habían dos caminos. Y lo nombramos así, crisis o creces. Y nosotros decidimos elegir el segundo, en crecimiento. Creces. Y la pandemia efectivamente me trajo unos aprendizajes en temas, por ejemplo, de salud, me puso un alto en el camino, me desapegué mucho del tema del ego también, me redescubrí a mí misma como líder, pero entendí que la pandemia nos estaba trayendo una oportunidad de llegar a muchas más poblaciones y de no quedarnos sentados. Entonces, en esa crisis o en ese crecimiento con todo el equipo, decidimos enfocarnos en hacer realidad los mismos proyectos de otra manera. Entonces, decíamos durante la pandemia, quien actúe más rápido es quien sale.
¿sí? Quien trabaje más rápido es quien logra pasar esa crisis. Y así fue que empezamos a trabajar, creamos nuestro primer marketplace, hicimos una transición. Yo creo que lo más lindo que nos dejó la pandemia, Angie, es hacer una transición de nuestros sueños propios como She Is, y veníamos trabajando con una organización mundial, Women Economic Forum, y gracias a esta pandemia logramos dar un salto maravilloso a la transformación de nuestro propio evento, de nuestra propia esencia, de ese impacto social, de ya hicimos un trabajo maravilloso, fue un trampolín maravilloso, que no nos dé miedo lanzarnos por lo nuestro. Entonces yo creo que la pandemia lo que trajo para mi vida y para todo un equipo de trabajo, más que una crisis, fue un crecimiento, pero un crecimiento coherente, del saber elegir. Angie, tuvimos la posibilidad de elegir que sí, que no. Y es ahí cuando estás completamente atado a tus principios, a lo que estás haciendo y el por qué estás trabajando. Y cuando uno tiene claros sus principios, no hay poder humano que te frene ese propósito de trabajar. Entonces yo creo que la pandemia nos puso esas cartas sobre la mesa y nosotras las supimos aprovechar en una oportunidad, en un crecimiento. Entonces, proyectos como proyectos de las niñas a la NASA, se nos frenó, iban a viajar, entramos en crisis, pero al otro día estábamos en crecimiento. Listo, ya no es un proyecto de una inversión de una semana en Houston, ahora es un proyecto de 10 meses, clases con las personas en el Space Center, preparando mucho más a las niñas. Son niñas que van a cambiar todo su entorno de vida. Entonces, yo veo la pandemia como aceptarla, ¿cierto? La aceptamos, la abrazamos y sabemos que es y sigue siendo una situación difícil para muchas personas, pero le abrimos los brazos a las oportunidades. No nos quedamos en la crisis, nos quedamos en el crisis. Miren, qué importante. Abrieron los brazos a las oportunidades, empezaron a trabajar, a reinventarse. Algo importante también, Nadia, que yo quiero recalcar y quiero reconocer de tu equipo de trabajo y sobre todo de tu liderazgo, fue ese liderazgo resiliente, ¿no? Yo pude ver todos los proyectos que ustedes estaban trabajando. Nadia me dio la oportunidad de poder trabajar coaching de equipos con la Fundación She Is, y venían grandes proyectos. Este proyecto que es de la NASA, habían eventos más grandes, y lo que me pareció sorprendente fue esa resiliencia, ese tocar fondo, pero no quedarse estancado, sino rebotar y salir con mucha más fuerza, a pesar de la incertidumbre, ojo, porque cuando trabajamos este coaching de equipos fue el año pasado, justo cuando estábamos en la pandemia, pero en crecimiento. Entonces, parte de lo que dice Nadia es cierto, es abrazar el miedo, abrazar la incertidumbre. Miedo siempre va a haber, pero sacudirnos y avanzar paso a paso. Yo realmente estoy feliz, Nadia, de tenerte acá. La admiración es recíproca. También yo, dentro de mis líderes referentes que tengo a Nadia Sánchez ahí bien puesta por esa energía, esa pasión, esa determinación y coraje con la que haces las cosas, esa determinación que tienes para decir, bueno, pues esto no va, pero esto sí. Esto de repente lo voy a dejar de lado y voy a comenzar a emprender por este momento. Y eso es algo que a mí me motiva y me activa también. Ya para terminar, Nadia, mira cómo se han ido volando estos 30 minutos. Me gustaría que nos des un mensaje a todas las personas que tienen miedo de dar el gran salto, a todas esas personas que están dudando de su poder, a todas esas personas que en algún momento se les presenta una oportunidad para dar el gran salto y se quedan paralizadas. ¿Por qué? Porque no sienten que tienen esa capacidad para poder hacerlo. ¿Qué les dirías? Angie, miedo tenemos todos los días, todos los días. Pero lo importante es que el miedo no sea la constante, sino el amor por lo que haces. Entonces, abracen el miedo, pero que sea temporal y que la constante sea precisamente tu propósito, eso que tanto te llena. Tenemos miedo en que no hemos encontrado pues nuestra función, qué queremos hacer, qué quiero hacer. No importa, porque hay que tomarse esos días, o sea, antes de llegar a esa luz pasamos por la oscuridad. Eso es un ciclo de vida siempre. Entonces, abrazar el miedo de manera temporal, pero para que ese propósito y esas ganas y esa energía sea obviamente la sostenibilidad de lo que tú quieres hacer. Yo siempre termino, Angie, con una frase que tú la nombraste y que a mí me ha acompañado siempre, y es que a mí el miedo no me permitía avanzar, pero que el miedo te permita a ti actuar con coraje, con determinación. El miedo sea tu motor,
tu referente. Miren, qué lindo. Nadia, me voy también con esa frase, que valor, coraje, pasión para comenzar a emprender las cosas que tanto deseas hacer. Estos 30 minutos me han quedado cortos, pero créanme, voy a volver a tener a Nadia para que les cuente diferentes tipos de experiencias. Ahí donde la ven, tiene un valor y un coraje y una perseverancia que ustedes se quedarían sorprendidos. Yo siempre digo, tienes que comenzar a tomar de referentes a personas que realmente tú veas que hacen cosas sorprendentes. Comienza a enfocarte en verdaderas acciones, cogiéndote de tu propósito, como dice Nadia, y sobre todo, confía en ti. Es lo más importante. Al final, quien tiene que dar el gran paso y el gran cambio eres tú. Todo empieza cuando empiezas a creer en ti. Muchísimas gracias, Nadia. Te envío un fuerte abrazo desde Perú hasta Colombia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar presente en el aquí y en el ahora. Y con nosotros será hasta un próximo programa de Positivamente. Nos vemos en un siguiente programa todos los días lunes de 6:30 a 7 desde mi fanpage. Y recuerden, activen el líder que llevan dentro.